Hola a todos. Hoy es martes, 26 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Siempre es un verdadero placer. Permítame empezar por lo que ocurrió ayer. Tuvimos a las dos partes disparándose entre sí, Estados Unidos e Irán, y parece que todo comenzó con un ataque estadounidense contra embarcaciones iraníes. ¿Qué pasó ayer, profesor? En realidad, fue la noche anterior, la del día antes de ayer. Los estadounidenses bombardearon dos embarcaciones navales pequeñas, creo que había 2 personas en cada una, y asesinaron a 4 soldados, 4 guardias. Fue un ataque sin provocación, y estaban en aguas territoriales iraníes, sin ninguna justificación. Daban a entender, creo, que tenía algo que ver con minas, pero ni siquiera estaban en una zona relacionada con eso, ni donde hicieran falta minas. Era territorio iraní, así que resulta muy extraño. Y estamos viendo mensajes muy distintos por parte de Estados Unidos. Los iraníes respondieron, lanzaron misiles, y además, creo que hace unas horas un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán, fuera del Golfo Pérsico, posiblemente como respuesta a la agresión estadounidense. El caso es que estamos recibiendo mensajes contradictorios desde Estados Unidos. Por un lado, vimos todos esos mensajes. Al principio, los estadounidenses mostraron cierta flexibilidad, y el acuerdo, en mi opinión, es un buen acuerdo para Irán. Pero luego hubo mucha resistencia dentro de Estados Unidos, y Trump empezó a publicar todos esos tweets disparatados que, si iban en serio, significarían que el acuerdo quedaba completamente debilitado. Sin embargo, por lo que yo entendí en la mesa de negociación, sus tweets o sus publicaciones en redes sociales no tenían nada que ver con lo que realmente estaba ocurriendo allí. Pero el último, no sé, 5% o los últimos detalles están bloqueados, según tengo entendido. Llevan congelados unos días ya. Luego tuvimos este ataque, y no está claro por qué Estados Unidos intenta. Primero que nada, asesinaron a 4 personas. 4 familias han perdido a sus hijos jóvenes. Y no se entiende por qué están haciendo esto, por qué lo hicieron. Y después, por supuesto, el régimen israelí volvió a decir que va a bombardear Beirut sin descanso y derribar todos los bloques de apartamentos. Uno pensaría que, claro, habría indignación en Occidente, pero Occidente se ha desenmascarado por completo. Todos esos discursos sobre los derechos humanos y toda esa farsa que hemos escuchado y visto durante décadas, todo eso ha desaparecido. Pero Netanyahu quiere ampliar la guerra en el Líbano, llevar a cabo ataques aéreos contra objetivos civiles de forma mucho más extensa, con el fin de romper el alto el fuego. Porque esto nos recuerda, o debería recordarnos a todos, lo que pasó durante el primer alto el fuego. Después de los combates y justo antes de las conversaciones de Islamabad, hubo un acuerdo para que los barcos vinculados a los países que estaban ayudando a Estados Unidos contra Irán, los saudíes, los emiratíes, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, pudieran salir. Pero una de las condiciones era un alto el fuego regional, que incluía al Líbano. Y en cuanto se firmó y se declaró ese acuerdo de alto el fuego, Netanyahu empezó a bombardear en alfombra las ciudades de Beirut. Mató a cientos de personas en 10 minutos. Es increíble, de verdad, hablar de estas cosas y ver cómo Occidente simplemente lo permite y cómo los periodistas occidentales guardan silencio. Es increíble cómo ha cambiado la narrativa en Occidente, lo que era antes y lo que es ahora cuando se habla del régimen israelí. Pero en cualquier caso, él rompió el alto el fuego en aquel momento. Si hubiera detenido los combates, no estaríamos en la crisis económica global en la que estamos hoy, porque el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz habría aumentado entonces. Eso fue hace como mes y medio, más de mes y medio. Y ahora parece que quiere hacer lo mismo.
Luego los iraníes respondieron diciendo que si lo hace, el proceso de paz, las negociaciones, se verán interrumpidas o incluso se detendrán por completo. Así que en eso estamos ahora. So this is where we are right now. And then on the other hand, Trump put out a social Y luego, por otro lado, Trump publicó un mensaje en redes sociales, seguro que quieres hablar de eso, en el que comenta el programa nuclear del régimen iraní. Y dice que en lugar de que el uranio enriquecido tenga que ir a Estados Unidos, está hablando de alternativas. Ahora bien, Irán todavía no está negociando esto con Estados Unidos. Ha dejado ese tema para después de la primera fase. Si la primera fase sale bien, si se aplican las medidas de confianza de 60 días, entonces habrá negociaciones sobre las sanciones contra Irán, que son muy amplias, y muchas de ellas forman parte de la legislación estadounidense, porque han sido aprobadas por el Congreso y el Senado. Y por supuesto, el programa nuclear. Pero eso se dejará para más adelante. Ahora tenemos el desafío de que Estados Unidos está provocando a los iraníes, matando a marineros iraníes, y el régimen israelí está masacrando a civiles inocentes para romper el alto el fuego. Así que, en realidad, no está nada claro qué va a pasar. Nadie lo sabe. Todo el mundo dice que hay que esperar y ver. Ni siquiera se puede decir algo como probablemente ocurra esto. O por esta temporada fasu. Masio ekfusi. No se va a entrar a nialar. It's too cloudy. You can't see through the fog. Sí, la respuesta iraní, según hemos sabido por la Guardia Revolucionaria, es que derribaron un dron MQ-9 y dispararon contra otro dron, un RQ-4, y contra un F-35. Parece que el F-35 está en la región. Están poniendo a prueba el sistema de defensa aérea iraní para localizarlo o para ver qué está ocurriendo cerca del Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz. ¿Cuáles ahí son las capacidades del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria en lo que respecta a la defensa aérea y a la mejora del sistema de defensa aérea de Irán? Bueno, obviamente eso forma parte del asunto, pero en realidad mataron a 4 personas. 4 personas fueron martirizadas. Así que va incluso más allá de eso. No han causado daños importantes más allá de eso. Quiero decir, cuando dijeron que habían lanzado misiles contra lanzadores y cosas por el estilo, nada de eso fue realmente grave. Lo que pasó básicamente fue que los iraníes lanzaron misiles contra ellos después de que asesinaran a esos 4 marineros, y luego ellos respondieron con misiles. Y hoy un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán. No sé exactamente qué llevaba ese barco, pero creo que era un barco comercial, aunque pienso que probablemente tenía algo que ver con los Emiratos Árabes Unidos. Es una suposición. Pero en cualquier caso, Era un petrolero, profesor. ¿para qué país? Emiratos Árabes Unidos. Sí, pero probablemente cerca de los Emiratos, porque Omán y los Emiratos sí están muy cerca. Sí, así que Irán no lo haría. Irán nunca ha atacado nada que pertenezca a Omán. Durante la guerra permanecieron intactos. Hubo un par de drones que golpearon Omán y estaba claro que venían de los Emiratos o de Arabia Saudí, porque Irán mantiene muy buenas relaciones con Omán. De hecho, Omán se ha beneficiado enormemente de mantenerse al margen de esta guerra. Y tiene excelentes relaciones con Irán y no ha sufrido ningún daño. Ese es el camino que los demás podrían haber elegido, pero decidieron hacer lo contrario y ayudar a los estadounidenses. En cualquier caso, el punto es que cuando uno mira lo que hicieron los estadounidenses en el Golfo Pérsico y lo que Netanyahu planea hacer en Líbano y lo que ya ha estado haciendo, y luego ve las publicaciones de Trump en las redes sociales de las que hablé antes, es muy difícil ver hacia dónde va a ir todo esto. El presidente del Parlamento fue a Qatar para asegurarse de que como parte de este acuerdo, la transferencia de unos $12,000 millones a Irán desde Qatar se lleve a cabo de verdad, que ocurra de verdad. Porque la última vez, si lo recuerdan, fue cuando el dinero se quedó bloqueado en Corea del Sur.
Luego lo transfirieron a Qatar y después no quisieron enviarlo a Irán. Los estadounidenses no fueron honestos. La administración de Biden no fue honesta y no permitieron que ese dinero pasara, a pesar de que había un acuerdo. Usaron deficiencias en el acuerdo, vacíos legales, para impedir que Irán lo utilizara. Así que esta vez, la delegación iraní está en Qatar para asegurarse de que no haya ningún vacío y que en cuanto haya un acuerdo, si es que lo hay, ese dinero se transfiera rápidamente a Irán. Antes de hablar de eso, quiero centrarme en lo que ha pasado en Qatar. Pero aquí hemos sabido que Omán está mejorando su relación comercial con Irán. El sultán de Omán ha firmado un nuevo decreto ejecutivo que ordena aumentar el volumen de comercio y las relaciones económicas con Irán. Y creo que el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz también está acercando a estos dos países. Irán ha dicho que no será un peaje. Ayer supimos, por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que no habrá un sistema de peaje, sino una tasa, algo así como una tasa medioambiental, algo por el estilo. Sí, así que no habrá peaje, pero sí una tarifa. En cualquier caso, se van a beneficiar de cada barco que pase por allí. Pero quizá igual de importante es que podrán decidir quién pasa, porque no quieren que pasen buques de guerra estadounidenses. No quieren que pasen barcos norteamericanos que transporten material para bases navales, ni barcos israelíes, ni equipos de regímenes, ni nada parecido. Así que los iraníes van a seguir controlando el estrecho de Hormuz y están cooperando con Omán, y el gobierno omaní está de acuerdo con ello. Y como bien señalas, la relación se está ampliando. Lo mismo ocurre con Pakistán, y todo esto en perjuicio de los Emiratos. Por supuesto, el viaje del Dr. Khalibaf a Qatar tiene dos objetivos: negociar y asegurarse de que si se llega a un acuerdo, el dinero se transfiera rápidamente a Irán. Pero también está allí para mejorar las relaciones con los países del Golfo Pérsico, porque salvo Omán e Irak, tomaron una mala decisión al apoyar a Estados Unidos y ayudarle a matar a tantos iraníes y destruir buena parte de nuestra infraestructura. Ahora bien, el ayatolá iraní Jamenei ha insistido en más de una ocasión en que debemos mantener buenas relaciones con nuestros vecinos. Así que el Dr. Khalibaf, estoy seguro, también está allí para ver si hay formas de mejorar la relación con los países del Golfo Pérsico, para intentar alejarlos, al menos en parte, de la influencia de Estados Unidos. Hace unos momentos, antes de entrar en directo, vimos que la cuenta del ayatolá Mujtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, publicó un mensaje en el que decía: «Invito a todos los países y gobiernos islámicos a la amistad y la cooperación en el bien, para que, trabajando juntos, podamos avanzar en el progreso de la umma islámica y en la resolución de los problemas del mundo islámico». Aquí aparece un concepto nuevo, en mi opinión, que surge de esta guerra, de este conflicto, la solución de la que habla el líder supremo iraní. Una nueva arquitectura de seguridad, una nueva cooperación, algo que traiga paz y prosperidad a la región. ¿Cuál es exactamente el concepto iraní en este sentido? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos los iraníes a llegar para conseguirlo? Bueno, esto es algo que de hecho también estaba impulsando el ayatolá Jamenei. Pero creo que lo que los iraníes están pensando ahora, y lo que el ayatolá Seyed Mujtaba Khamenei está pensando ahora, y es la tercera vez en poco tiempo que habla de los países vecinos y de la necesidad de mejorar las relaciones, es que a raíz de esta guerra, esos países se han dado cuenta de que Estados Unidos no les está haciendo ningún bien, que seguir a Estados Unidos les ha causado un enorme daño a su imagen, a sus infraestructuras y a sus economías. Así que ahora quizás sea una oportunidad para intentar convencerlos, no de cambiar por completo, porque son países cuyos líderes son, ya sabes, figuras afines, y sus familias van a Occidente,
estudian en Occidente y pasan allí sus vacaciones. Study in the West, they spend their vacation in the West. I'm sure there's a lot of videos of their Estoy seguro de que hay muchos videos de sus familiares haciendo cosas que no deberían hacer en Occidente. Pero bueno, hasta cierto punto, Irán cree que ahora es una buena oportunidad para alejarlos de Estados Unidos, al menos para que haya más seguridad y estabilidad en la región. Lo que Irán ha estado proponiendo es que los países de la región del Golfo Pérsico establezcan juntos su propia seguridad, una seguridad colectiva. Aún así, es muy pronto, y seguimos, potencialmente, al borde de otra guerra. Pero de todas formas, es algo que están intentando. Podría pasar, hipotéticamente, no creo que sea esta noche ni mañana, pero hablando en teoría, podríamos estar en guerra la próxima vez que tú y yo tengamos esta conversación. be at war the next time you and I have this conversation. So nothing is clear. We could have an agreement. Así que nada está claro. Podríamos llegar a un acuerdo, podríamos quedarnos en un punto muerto durante los próximos días, podríamos incluso acabar en guerra. No está nada claro hacia dónde van las cosas. Pero, en cualquier caso, el mensaje del líder, el mensaje del High, me parece un mensaje muy interesante que acaba de publicar en su cuenta de Twitter y en otras cuentas, también en su cuenta de Telegram, junto con el viaje del Dr. Ghalibaf a Qatar. Y, hasta donde yo sé, sigue allí. Al menos, esta mañana todavía estaba. Creo que es un nuevo intento de Irán por ver si las cosas pueden cambiar. Y parece que hay cierto movimiento. No conozco los detalles, pero por lo visto, hay conversaciones bilaterales en marcha entre Irán y otros países de la región del Golfo Pérsico. Y ha habido algunos avances. Sí, como has mencionado, parece que la importancia de esto está en que no fue solo el presidente del Parlamento, sino también el ministro de Exteriores y el gobernador del Banco Central de Irán, Emati. Él estaba allí porque querían saber cómo se transfirió el dinero, los activos iraníes congelados, que son unos 24.000 millones de dólares. Y parece que Estados Unidos ha aceptado liberar al menos la mitad antes de que se cumplan 60 días de alto el fuego. Y durante esos 60 días van a liberar la segunda mitad. Al principio, creo que se supone que se liberará aproximadamente la mitad, y luego el resto irá llegando poco a poco, si tenemos un acuerdo y si ese acuerdo sigue vigente. ¿Quién va a garantizar eso? ¿Va a ser el gobierno de Qatar o los Estados Unidos? Bueno, al final, Irán aprendió mucho del acuerdo nuclear, el JCPOA. En el JCPOA, en cuyas negociaciones participé, yo estuve en Viena cuando se firmó, era el asesor de medios del ministro de Asuntos Exteriores, el Dr. Zarif, en aquel momento. Y el error que cometimos, los iraníes, quiero decir, yo no era negociador, fue que en el acuerdo nosotros teníamos ciertos compromisos y los estadounidenses tenían otros. Los iraníes cumplieron con sus compromisos, pero los estadounidenses no cumplieron los suyos. Los iraníes estuvieron persiguiendo a los estadounidenses hasta el final del mandato de Obama, y los estadounidenses simplemente no aplicaron el acuerdo. Así que, por esas razones, resultó no ser un buen acuerdo. Si los estadounidenses hubieran sido realmente fieles y honestos con el acuerdo, habría sido un trato decente. Pero cometimos el error de permitirles esas lagunas legales y que se aprovecharan de nosotros. Así que, esta vez, los iraníes no están dispuestos a hacerlo. Desde el principio, tienen que recibir ese dinero, y por eso están en Qatar, para asegurarse de que todo se complete de inmediato, sin contratiempos. Pero, al final del día, los iraníes tienen la pieza de presión más importante, y esa es el Estrecho de Hormuz. Y si la parte estadounidense no cumple con sus compromisos, entonces el estrecho se cierra. Por eso Irán consiguió un acuerdo tan favorable. En la guerra tenían la ventaja, y como resultado también pudieron mantener el control sobre el Estrecho de Hormuz.
And the US siege is a double-edged sword. It's hurting the Iranian Y el economy. asedio de Estados Unidos es un arma de doble filo. Está dañando la economía iraní, pero también está devastando la economía global. Y por supuesto, las economías de esos 5 regímenes árabes del Golfo Pérsico. Los iraníes, esta vez, no van a cumplir su parte del acuerdo y luego esperar a que la otra parte lo haga, porque Obama no lo hizo. Y Trump es claramente peor que Obama. Es peor en el sentido de que no es de fiar y es deshonesto, algo que de hecho, algunos estadounidenses pueden considerar positivo, pero en realidad es algo negativo para Estados Unidos, porque hace casi imposible llegar a cualquier acuerdo con ellos. Lo complica mucho más, porque nadie confía en Estados Unidos. Makes it much more difficult because no one trusts the United States. Yeah, I think many people know that because Creo que mucha gente lo sabe, porque si Donald Trump siente en las próximas 2 horas que puede derrotar a Irán atacándolo, lo va a hacer. No le importa la negociación, ni lo que esté pasando, ni lo que haya ocurrido hasta ahora. what has happened so Absolutely. far. And you know, the Iranians are far more prepared for Y bueno, los iraníes están mucho más preparados para la guerra hoy que hace 3 meses. En términos económicos, como comentamos la última vez, sí, las cosas son más difíciles, eso está claro. Pero desde el punto de vista militar, Irán es mucho más fuerte que hace 3 meses, significativamente más fuerte. Y los aliados de Irán en toda la región también están más preparados, especialmente Yemen. Así que, si estalla una guerra, será catastrófica para la economía global, por Zemek Sword necessary mara. Y damwin to tesisroni se takens that raken, vanerovus, y de mais pese hitlu, ni gut, ni galant forward. And these countries in the Persian Gulf, they don't stand a chance. And of course, the Israelis will be hammered day and night. So, Y por supuesto, los israelíes van a ser golpeados día y noche. Así que creo que Trump no quiere una guerra, creo que le tiene miedo a la guerra. Y el hecho de que haya hecho concesiones importantes en este acuerdo es una señal de eso. Pero también lo es el hecho de que los estadounidenses tuvieran tanta prisa por cerrar este trato. Los iraníes iban despacio. Los iraníes, por el JCPOA, querían asegurarse de que no hubiera resquicios, nada de lo que los estadounidenses pudieran aprovecharse. Los iraníes han ido a Qatar, quieren asegurarse de que todo funcione correctamente. Pero los estadounidenses tienen prisa. La han tenido desde el principio. Y luego, de repente, como dije, casi llegamos a la meta. We almost reached the finish line, and then you had the Zionists start screaming. Y luego los sionistas empezaron a gritar, a enfadarse, a mostrar su indignación y a volverse contra Trump. Y Trump pareció echarse atrás. Después vimos a Netanyahu decir que iba a destruir las ciudades como un monstruo. Y una vez más, Occidente ignora todo esto por completo. Una de las cosas que, bueno, no quiero desviarme otra vez, pero es que resulta muy frustrante. Así que Netanyahu y luego el asesinato de los 4 marineros. Pero por otro lado, tienes a Trump diciendo algo distinto sobre el enriquecimiento nuclear. Así que, la verdad, no está claro hacia dónde va a ir todo esto. You know, it's unclear where things are going to go. We could have an agreement by this time tomorrow, perhaps. Podríamos tener un acuerdo a esta hora mañana, quizá, o podríamos quedarnos en un punto muerto y acabar en una guerra. Quiero decir, si alguien cree que una opción es más probable que la otra, yo no le veo la lógica. Todo es demasiado incierto. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es que, de verdad, los periodistas occidentales deberían avergonzarse. No tienen credibilidad, no tienen humanidad, no tienen nada. Son cascarones vacíos. En Gaza, todos fingieron que como no tenemos presencia allí, no podemos informar ni confirmar el genocidio, aunque lo estábamos viendo día y noche durante 2 años y medio. Y sigue ocurriendo ahora mismo, pero ya no hablan de ello porque no quieren que la gente se centre en el genocidio. Pero tienen presencia en Líbano. Tienen una presencia muy fuerte en Líbano. Y aún así, vemos que no cambia nada. No hace ninguna diferencia, en absoluto. Los israelíes están llevando a cabo una matanza día y noche en Líbano, matando familias, matando niños, exterminando familias. Y los periodistas en Líbano no nos sirven para nada. Los periodistas occidentales nos sirven. Los periodistas de los grandes medios occidentales nos sirven. Da igual si están o no están. La política siempre es la misma.
doesn't matter if they're present or absent, policy is always the same. What would happen to American blockade if the ¿Qué Iran pasaría con el decides bloqueo to estadounidense gradually si Irán open the decide Strait of abrir Hormuz? poco a poco el What estrecho de Hormuz? would be the future ¿Cuál of sería el blockade futuro del of bloqueo y de American sus blockade fuerzas and en la their región? forces in the region? Bueno, tendrían que levantar el bloqueo, y los iraníes no lo van a abrir gradualmente. Los iraníes lo abrirán, pero claro, llevará tiempo que todo vuelva a la normalidad. It will take time, of course, for things to normalize, but the number of ships that are to pass through the strait. El número de barcos que deben pasar por el estrecho en un mes debería ser el número normal. Y los estadounidenses van a levantar las sanciones sobre el sector energético iraní. Esos activos serán liberados. Como hablamos, habrá un alto el fuego regional y los estadounidenses son responsables del régimen israelí, porque en el texto se menciona a Irán y sus aliados y a Estados Unidos y sus aliados. Eso pone al régimen israelí al mismo nivel que Hezbollah e Irán al mismo nivel que Estados Unidos. El régimen israelí equivalente a Hezbollah. Pero luego los iraníes dirán que no van a tener un arma nuclear, lo cual está bien, porque los iraníes llevan diciendo eso desde hace décadas. No es nada nuevo. Which is fine because the Iranians have been saying that for decades. That's nothing new. Then, if all this goes well, Entonces, si todo esto va bien, después de 2 meses, empiezan un proceso de negociación sobre las sanciones y sobre el programa nuclear. Y ahí tendremos que ver si llegamos a un punto muerto, o si volvemos a las sanciones, o a una especie de guerra de asedio, o incluso a la guerra. Así que después de esos 2 meses, no está claro qué pasará, porque la distancia entre las partes es enorme. Quiero decir, los iraníes no van a renunciar a su programa nuclear pacífico, ni al enriquecimiento, ni a nada de eso. Y por supuesto, los estadounidenses lo van a tener muy difícil para encontrar una forma, si realmente quieren, si son sinceros en ello, de levantar las sanciones. Las sanciones impuestas por decreto presidencial o por el Departamento del Tesoro se pueden gestionar, pero las sanciones que vienen del Congreso, las que están establecidas por ley, eso ya es una situación mucho más complicada. Sí, pero la administración Trump está dispuesta a levantar las sanciones impuestas por el propio gobierno, por su administración. Su administración va a poder levantar esas sanciones. Me refiero a que tú mencionaste 2 tipos distintos de sanciones. Una de ellas viene de Estados Unidos, del presidente Trump o de la administración estadounidense, y la otra corresponde al Congreso. Y parece que el levantamiento de las sanciones al sector energético de Irán forma parte de esos planes, de esas líneas de actuación que son responsabilidad y competencia de la administración Trump. No tiene relación con el Congreso. Sí, durante los primeros 60 días, él suspenderá esas sanciones, igual que se suspendieron las sanciones al petróleo ruso y también las del petróleo iraní durante la guerra, porque querían mantener bajos los precios. Aunque claro, Irán ganó muchísimo dinero con eso. Pero después de esos 60 días, tendrán que hablar de las sanciones en general, no solo de las del sector energético. Tendrán que levantar todas las sanciones, y eso incluye las sanciones que existen por ley. Así que los iraníes no van a aceptar que los estadounidenses digan, bueno, no podemos hacer nada porque es una ley. Los iraníes dirán, ese no es nuestro problema. Si los estadounidenses se niegan a levantar esas sanciones, entonces evidentemente los iraníes harán mucho menos o estarán mucho menos dispuestos a cooperar pasados esos 2 meses en otros asuntos que existen entre Irán y Estados Unidos. Pero, en cualquier caso, eso será más adelante. Por ahora tenemos que ver si siquiera llegamos a esa primera fase, y eso todavía no está claro. Seamos un poco optimistas, porque yo no lo soy. No soy nada pesimista. Creo que de un modo u otro las cosas irán como tengan que ir. Y no me gusta la guerra. Pero si los estadounidenses vuelven a la guerra, van a perderla. Si siguen con la guerra de asedio, la economía global se va a hundir. La economía iraní también se deteriorará,
pero los iraníes sabrán resistir. Esperarán hasta que el otro bando se rinda. Como he dicho muchas veces, esta es una guerra existencial para Irán. No es una guerra elegida. Pero para Estados Unidos, mantener esta política será cada vez más problemático a medida que el barco se hunda, porque la gente se pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Es todo por Israel? ¿Es todo por el sionismo? Tiene que caer la India por culpa del sionismo. Tiene que sufrir Australia, tiene que sufrir Níger, tiene que sufrir Brasil, tienen que sufrir todos esos países por culpa del sionismo, tienen que sufrir los estadounidenses por el sionismo, por culpa de Netanyahu. Eso va a hacer que la situación sea mucho más difícil para Estados Unidos. Si seguimos el camino de la guerra o de un asedio, no le va a traer ningún beneficio a Estados Unidos. Hará que el mundo sea un lugar peor, más complicado, sin duda. Pero en lo que respecta al conflicto entre Irán y Estados Unidos, no va a beneficiar a Estados Unidos. Ahora bien, si los estadounidenses adoptan una postura más razonable, entonces hay que preguntarse, y ahí es donde entra en juego un acuerdo. Creo que Smotrich señaló ayer que Netanyahu empujó a Trump hacia una guerra con Irán y dijo, básicamente, mencionando cuál fue el papel de Israel en esa guerra. Y creo que Donald Trump, profesor Marandi, si hablamos de los problemas internos de Donald Trump, no se trata solo de la economía global, sino de lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Y mucha gente diría que quizá Irán debería dejar que continúe esta especie de desesperación de Donald Trump durante unos meses para ver qué pasa con él. ¿Qué le diría usted a quienes sostienen que si Irán llegara a un acuerdo con Estados Unidos, de algún modo estaría ayudando a Donald Trump y a su posición dentro del país? Bueno, creo que si Irán consigue un buen acuerdo, eso salva vidas en el Líbano, salva vidas en Gaza. Pero igual de importante, tenemos el riesgo de hambrunas en todo el mundo. Y estamos recibiendo noticias de que los patrones meteorológicos para el próximo año, también en Brasil, podrían ser muy perjudiciales para la agricultura global. Así que, por un lado, tenemos un problema con los fertilizantes, y por otro, SNAM está va a ser muy poco fuerte para la agricultura en muchas zonas importantes del planeta. Así que si esto continúa, podría provocar hambruna en distintas partes del mundo. Odio a Trump tanto como cualquiera. Y también odio el sionismo y todo eso, ya sabes. Pero bueno, ver a gente en el subcontinente indio, o en algún lugar de África, o en cualquier otro sitio pasando hambre, eso sí es algo que hay que detener, que hay que evitar. Así que, si podemos lograr un acuerdo para poner fin a este asedio, creo que si es un acuerdo razonable y bueno, esa debería ser la prioridad. En el caso del Líbano, profesor Marandi, ayer otra vez Smotrich dijo que por cada dron van a derribar 10 edificios en el Líbano. Y mientras hablamos, están atacando ciudades y pueblos libaneses y destruyendo los edificios. ¿Qué podemos esperar de este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta el conflicto entre Israel y el Líbano, sabiendo que Israel no quiere ver ningún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Todo el mundo lo sabe. Por eso están intensificando los ataques. Cada vez que ha habido conversaciones sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel ha atacado el Líbano, ha destruido mucho y ha matado a mucha gente. Y ahora están haciendo lo mismo. ¿Cómo se puede evitar eso con el paso del tiempo? Bueno, para empezar, creo que Netanyahu y los sionistas se están exponiendo ante el mundo. Los medios occidentales no quieren que la gente escuche esto, pero en las redes sociales y en otros lugares, la gente de todo el mundo está viendo lo que está pasando, y Occidente no puede ocultarlo. La BBC, la CNN, The New York Times, Fox News, Sky News no pueden esconderlo. Mucha gente lo está viendo, porque la conciencia política hoy es mucho mayor,
sobre todo entre los jóvenes, pero esto está destruyendo aún más al régimen israelí. Quiero decir, el odio hacia ese régimen no deja de crecer. Está ocurriendo que, bueno, toda la juventud se ha vuelto en su contra, en todo el mundo, y especialmente en Occidente. Y esto solo va a intensificarse. Cada año veremos cómo las personas mayores que siguen apoyando a este régimen genocida van desapareciendo, mientras que la gente joven gana cada vez más influencia. Eso no es bueno para el régimen. Pero hay otro asunto aquí también, y es que los gobiernos de todo el mundo van a empezar a volverse en contra del régimen israelí, porque Irán no va a aceptar un acuerdo en el que se permita a ese régimen llevar a cabo un genocidio en Líbano. Eso no va a pasar, ya lo vimos. En el primer alto el fuego, antes de que fuéramos a Islamabad, los israelíes empezaron a bombardear Líbano de forma masiva para bloquearlo. E Irán dijo, bueno, al menos excluida Líbano del alto el fuego. Y los iraníes respondieron que no, bajo ninguna circunstancia. Y Trump dijo que Líbano no formaba parte del acuerdo. Los iraníes dijeron no, sí lo es, y Pakistán lo reconoció. Y los iraníes añadieron, si no respetáis el alto el fuego, esos barcos de esos 5 países no se moverán. Y no se movieron. Por eso, durante el último mes y medio, más de mes y medio, la crisis global ha ido empeorando hora a hora. Ahora bien, si el régimen israelí sigue actuando así, no habrá ningún acuerdo. Y entonces, los países de todo el mundo no solo verán a este régimen genocida, sino que, cuando Hezbollah ataque tanques, se vengarán, matarán a decenas de personas y familias y derribarán bloques de apartamentos. No solo verán eso y sentirán un mayor rechazo hacia el régimen, sino que además dirán que los gobiernos estarán diciendo que los israelíes están sacrificando mi economía, mi país, por sus propias políticas genocidas. Así que esto va a perjudicar al régimen, tanto a nivel internacional y político, como también ante la opinión pública mundial. Es una situación en la que el régimen pierde por todos lados. Pero como dije, Irán no me admite que mano que fuera. It's short step es puesto a pagar un precio. Idiom nauri bubhabtavances. Iran is willing to pay a price. That's why we have a siege on Iranian ports right now. And it's also morality aside. Y bueno, también hay que decir que, dejando la moralidad a un lado, que por supuesto para nosotros es de máxima importancia, si se permite a Estados Unidos salirse con la suya, violando el alto el fuego, ya sea a través del régimen israelí o mediante sus propias políticas, entonces lo harán una y otra vez, de forma progresiva. Y esperarán que Irán cumpla con sus obligaciones, mientras ellos las incumplen y dejan de aplicarlas. Así que, para los iraníes, el primer indicio de que Estados Unidos vio el acuerdo significaría que tomemos de cromos de aplicarlo. We have to stop implementing the deal as well. Again, going back to the JCPOA. The Americans violated. Volviendo otra vez al JCPOA, los estadounidenses violaron el acuerdo una y otra vez, mientras que los iraníes ya habían cumplido con su parte del trato. Para ellos fue muy difícil retroceder, así que tuvieron que seguir insistiendo. Pero a Obama no le importó. De hecho, con el paso del tiempo fue incumpliendo cada vez más el acuerdo. Y eso es algo que los iraníes aprendieron. Aprendieron que, ante la primera señal de que los estadounidenses violan su parte del trato, los iraníes responderán de inmediato. Por eso han diseñado todo el acuerdo de tal manera que si los estadounidenses deciden no aplicarlo, los iraníes puedan dejar de aplicarlo también, de forma inmediata. Igual que vimos otra vez, perdón por repetirme, pero igual que vimos cuando se acordó el primer alto el fuego tras la Guerra Caliente, cuando el régimen israelí empezó a bombardear Beirut sin descanso. Creo que lo que acabas de mencionar es especialmente importante para la posición iraní, porque ya vimos lo que ocurrió durante el acuerdo nuclear, cuando Donald Trump decidió retirarse del JCPOA. Entonces llegaron las sanciones automáticas y toda aquella confusión. Nada de eso va a pasar esta vez, en este nuevo acuerdo, si finalmente lo consiguen.
new deal if they achieve it. Let's put it if. And you know what, Nima? This is Vamos an a ver. important point. ¿Sabes qué, Nima? ¿Sabes qué? Often they Este es un say punto muy importante. that, you know, A menudo se dice que si Trump lograra recuperar el Hotspot o algo parecido al Hotspot, eso sería un logro, pero nunca volverá a conseguir el Hotspot, porque el Hotspot no fue un buen acuerdo para Irán, aunque sí lo fue para Estados Unidos, y Trump lo debilitó. ¿Por qué fue un buen acuerdo para Estados Unidos y uno malo para Irán? Porque Estados Unidos no cumplió. Porque estaba diseñado de una forma que permitía a Estados Unidos no cumplir con su parte del trato. Si Estados Unidos hubiera aplicado su parte del acuerdo, habría sido un pacto equilibrado. a balanced agreement. But the United States didn't do that because of the loopholes. Pero Estados Unidos no hizo eso por las lagunas legales, porque los iraníes se apresuraron con el acuerdo. Y eso fue culpa del presidente Rouhani, que insistió en cerrarlo y presionó al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Dr. Zarif. Creo que él tiene parte de la responsabilidad. Pero, en cualquier caso, ahora Irán no va a permitir que eso vuelva a ocurrir en la mesa de negociación, ni en esta primera fase de un posible acuerdo, ni en la siguiente, cuando se sienten a hablar de sanciones y del programa nuclear. Eso no va a pasar otra vez, porque Irán no firmará en el futuro un acuerdo en el que los estadounidenses tengan todas las cartas. No volverá a ocurrir. El JCPOA fue un error, y Trump, de alguna manera, ayudó a Irán a escapar. Trump helped Iran escape this agreement. Do you think ¿Cree que la participación de los europeos en el JCPOA también fue un error? as well? We were living in a different world back then. Vivíamos en un mundo distinto en aquel entonces. Europa tenía más peso al principio, ya sabes, en 2002, 2003, y poco a poco fue decayendo. Europa hoy en día, quiero decir, si vamos a tener, digamos, negociaciones, Irán no va a incluir a los europeos ni a la Unión Europea. No nos importan realmente y no son importantes. Y uno de los hechos, ya sabes, es que la guerra en Ucrania sigue y está debilitando a Europa día tras día, y los europeos no tienen ninguna autoridad moral. Quiero decir, toda la fachada se ha venido abajo después de apoyar el holocausto en curso en Gaza y los ataques genocidas en el Líbano. Y por supuesto, la traición a Irán, porque intentaron llevar de nuevo a Irán ante la ONU, aunque fue Estados Unidos quien abandonó el acuerdo, y fueron ellos quienes incumplieron sus compromisos, no Irán. Creo que en los próximos meses, la guerra en Ucrania probablemente se va a intensificar y Rusia va a tener que tomar algunas decisiones. Eso va a poner a Europa en una posición aún más difícil que antes, y también a Estados Unidos, por cierto. La guerra en Ucrania, y en realidad cualquier guerra es algo terrible, pero esta fortalece la posición de Irán en varios frentes. Si Rusia aprieta más, la situación se complica para Estados Unidos y para los europeos. En cualquier caso, Europa ya no tiene el peso que tenía antes, así que no, Irán no va a volver a incluirlos. Esto va a ser entre Irán y Estados Unidos. I think before what Hamas Creo que lo que hizo Hamas el 7 de octubre en relación con el futuro de Palestina es algo histórico, en mi opinión. Mucha gente dice que fue una tragedia, que fue un genocidio en Gaza, pero yo diría que eso marca el futuro del pueblo palestino, porque puso fin a los acuerdos de Abraham. Porque si recuerdas lo que estaba pasando antes del 7 de octubre, todos esos países del Golfo, junto con Turquía, estaban normalizando sus relaciones con Israel. Querían olvidar, ignorar el derecho palestino. Y eso ha cambiado ahora. ¿Tú crees que, con la nueva actitud de Irán hacia los países del Golfo, cómo van a hablar con ellos, junto con Pakistán y Turquía, sobre los acuerdos de Abraham? Porque ayer Donald Trump mencionó que quizá Irán se uniría a esos acuerdos. No sé de dónde sale eso, porque es un disparate. Cualquiera que conozca la política iraní sabe que Irán no reconoce a Israel. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cómo stands de todo esto? what is your understanding? What do you make of it? First of all, Iran Mira,
Para empezar, Irán nunca podrá unirse a esos acuerdos, porque Irán no reconoce al régimen israelí. Y no lo reconoce porque es un régimen etnosupremacista, porque es racista y no tiene legitimidad moral. Así que para Irán, cuando un régimen carece de legitimidad moral, no hay nada de qué hablar. No hay ningún acuerdo posible con ellos. En cuanto a los otros países, Turquía y algunos más, a los que Trump ordenó en sus 2 publicaciones en redes que firmaran ese acuerdo, es humillante para ellos no responder. Deberían responderle a Trump y decirle, no lo haremos. Pero en cualquier caso, no pueden, porque tanto la opinión pública mundial como la regional son muy hostiles hacia el régimen israelí. Una cosa que ocurrió después del 7 de octubre es que el mundo despertó a la realidad de Palestina. Quiero decir, lo que pasó el 7 de octubre, no hace falta repasarlo, pero si hubiera sido otra gente, si esos fueran estadounidenses atrapados en Gaza, habrían hecho lo mismo. Si fueran europeos, los que llevasen décadas atrapados en Gaza, expulsados de sus casas y metidos en ese campo de concentración, habrían hecho lo mismo. Y todos lo saben. Todos lo saben. Y ya sabes, Gaza llevaba sitiada durante décadas. Eso está claro. Los que en Occidente quieren fingir que la historia empezó el 7 de octubre son simplemente cómplices de un genocidio. Y son gente siniestra. Son malvados. Y da igual si son periodistas, diplomáticos, élites o quien sea, son gente malvada. Está claro lo que estaba pasando antes del 7 de octubre. Y recuerdo, creo, que cuando estuve por primera vez con Piers Morgan, lo que le sorprendió fue que antes de mí, cuando él preguntaba a todo el mundo, ¿condenas a Hamás?, yo dije que consideraba a Hamás como a los franceses. No recuerdo exactamente mis palabras, pero dije algo así como que lo que hicieron es exactamente lo que habrían hecho los europeos o los judíos en el gueto de Varsovia. Es evidente, y ahora creo que la mayoría de la gente entiende la realidad de la situación. Y por supuesto, las mentiras sobre esta gente, estos sionistas que abiertamente... Bueno, ya sabes, no quiero usar esa palabra. No quiero que tu canal de YouTube tenga problemas. Pero hacen abiertamente cosas a hombres y mujeres en prisión, y se les aplaude por ello. Y luego mienten sobre lo que ocurrió el 7 de octubre. En cualquier caso, estos países de la región no van a poder acercarse más al régimen israelí, porque ese régimen es ahora profundamente despreciado, no solo en la región, sino en todo el mundo. Por eso llevo diciendo un par de años que el régimen israelí está muriendo, igual que el imperio estadounidense está muriendo. El artículo de Kagan en The Atlantic, no deberíamos subestimar su importancia. El artículo de Robert Kagan básicamente dice que esta fue la mayor derrota, la guerra contra Irán, la mayor derrota de Estados Unidos en toda su historia. Y esto va a provocar un cambio profundo. La presencia estadounidense en nuestra región está llegando a su fin. No ocurrirá mañana, pero está ocurriendo. Y esta crisis económica solo va a empeorar las cosas para Estados Unidos. Cada día que pasa lo debilita un poco más. Y lo mismo ocurre con el régimen israelí. Sus patrocinadores están en declive, y él cae con ellos. Además, el mundo odia a ese régimen, así que ahora puede masacrar a palestinos, puede seguir matando a mujeres y niños en el Líbano. Y quiero insistir en el heroísmo de Hezbollah. Primero, por la forma en que están respondiendo, atacando tanques y objetivos militares, mientras el régimen israelí, en su furia, bombardea el Líbano. Pero como sabemos, Hezbollah hizo esto desde el principio para desviar tropas israelíes de Gaza, a petición de los palestinos, aún sabiendo que eso llevaría a la masacre de las familias de la resistencia y de las comunidades que la apoyan. Sabían que este día llegaría, y aún así lo hicieron. Y eso demuestra, ya sabes, que fueron ellos quienes se enfrentaron a ISIS y Al-Qaeda. Y ahora vemos que ni ISIS ni Al-Qaeda mueven un dedo por los palestinos, ni siquiera para restaurar la soberanía siria, porque esa nunca fue su intención.
Así que Hezbollah es una estrella brillante de la humanidad y su resistencia al régimen israelí está dejando aún más al descubierto la vulnerabilidad de ese régimen hoy en día. Pero en cualquier caso, el régimen está muriendo. El imperio estadounidense está muriendo. Y lo que hizo Trump en el Golfo Pérsico y contra Irán, lo que hicieron Trump y Netanyahu, fue simplemente acelerar este declive que llevamos viendo en los últimos años, pero sobre todo en los últimos 2 años en nuestra región. Su caída avanza mucho más rápido ahora. It's moving much faster now. Their decline. Let me ask something about the future. I want you to Déjame preguntarte algo sobre el futuro. Quiero que especules un poco. Sé que no es del todo justo, pero déjame hacerlo, porque mucha gente en los medios alternativos, mucha gente que apoya los actos de resistencia, quiere saber si Hezbollah o el Líbano van a conseguir algún tipo de sistema de defensa aérea, porque de ser así, mejorarían sus capacidades de forma drástica y podrían alcanzar a los cazas israelíes cuando entran allí, cuando quieren destruir edificios y matan a personas, a civiles. En algún momento tendrán que llegar a ese punto. ¿Pero qué opinas tú sobre eso? But how do you feel about that? Well, the Iranians have, and I'm not Bueno, los iraníes tienen, y no soy muy experto en estos temas, no estoy muy familiarizado con las nuevas tecnologías militares, pero Irán ha desarrollado un sistema de defensa aérea que ha resultado eficaz en la guerra y han conseguido derribar aviones estadounidenses cada vez con más frecuencia hacia el final. Y uno de los amigos de Irán en la región, al parecer, quiere comprarles ese sistema. Y la tecnología y la capacidad, bueno, podéis imaginar qué país es, pero prefiero decirlo. Lo que quiero decir, esto podría extenderse a otros lugares, no solo en el Líbano, sino también en Irak. And not just in Lebanon, but also in Iraq. So, we're in a changing world, but Mira, vivimos en un mundo que está cambiando, pero creo que la derrota final del régimen israelí llegará cuando sea visto como ilegítimo en todo el mundo y también por el declive de Estados Unidos. Así que sí, los iraníes, obviamente, harán todo lo que puedan para ayudar a la resistencia. Quiero decir, si en Siria, ya lo dije la última vez, si el gobierno sirio realmente quisiera restaurar la soberanía del país, Irán y la resistencia acudirían de inmediato en su ayuda. Pero no tienen intención de hacerlo. Y si llegaran a tomar esa decisión, el régimen de Jolani, no tengo ninguna duda de que Qatar, Erdogan y otros no moverían un dedo para ayudarles. En cambio, Irán sí lo haría de inmediato, igual que la resistencia en Irak y la resistencia en Líbano. the resistance in Iraq and the resistance in Lebanon, because the objective for the resistance is to end this. Porque el objetivo de la resistencia es poner fin a esta atrocidad, a esta limpieza étnica y a esta masacre del pueblo palestino. De eso trata el eje de la resistencia. Pero creo que el equilibrio de poder se está desplazando, o mejor dicho, ya se ha desplazado, lejos de Estados Unidos. Y como consecuencia también se aleja del régimen israelí. Sin Estados Unidos, el régimen israelí no es nada, y sin el apoyo europeo que lo complemente, de nuevo, nada. Además, Estados Unidos es un país que está cambiando. Vemos cómo el sionismo es cada vez más rechazado. Estamos viendo debates en Estados Unidos que hace apenas 1 año y medio habríamos pensado que serían imposibles en toda mi vida. We would have thought to be impossible in my lifetime. Exactamente. I would go to the grave. Quiero decir, me iría a la tumba, incluso si viviera una vida larga, sin haber imaginado nunca que las conversaciones que estamos viendo ahora en Estados Unidos llegarían a producirse. Así que creo que las fuerzas de la historia, como se suele decir, y por supuesto, creemos en algo más que en la historia, creemos en la justicia de Dios, esas fuerzas acabarán debilitando a este régimen. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Solo una cosa, Nima. Adelante. Lo he dicho muchas veces, y sé que estoy cansando a algunos, pero este es un momento importante en la historia de nuestra región. La gente debería leer, sobre todo los estadounidenses, el libro del que hablé una vez, al menos una vez en tu programa, Going to Tehran, de Flint y Hillary Leverett. Pero hay otro buen libro, como quizá también he mencionado, el de Alastair Crooks sobre la resistencia.
Y hay otro más, A Dangerous Delusion, de Peter Oborn. Es un libro pequeño en realidad sobre el programa nuclear iraní, A Dangerous Delusion, de Peter Oborn. También está Manufactured Crisis, de Gareth Porter, que es un libro más extenso. Pero creo que estos 4 libros son lecturas realmente esenciales. Quiero decir, no hay nada bueno en inglés, al menos que yo sepa. No he leído todo y no quiero desacreditar los demás libros que existen. Estamos sancionados. No podemos comprar libros de Occidente. Pero los libros que he leído sobre Irán en inglés, y que no están escritos por iraníes, sino por autores occidentales, esos 4 libros creo que abren mucho los ojos. Si un periodista quiere entender de verdad a Irán, si un político quiere hacerlo, si un analista quiere hacerlo, si de verdad quieren comprender los argumentos, esos 4 libros, Going to Tehran, Resistance, A Dangerous Delusion y Manufactured Crisis, son muy útiles. Ninguno es muy reciente, pero creo que todos aportan mucho. Aunque Going to Tehran, en mi opinión, es el que debería leerse antes que los demás. Porque si los analistas estadounidenses hubieran leído ese libro y hubieran tenido la sensatez de escuchar a esos 2 autores, Estados Unidos no estaría donde está ahora. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias, Thank you Nima. so much. Thank you so much. Thank you, Nima. Un placer, como siempre. E piacere è mio. Gracias.